La muerte de Adolf Hitler ha sido uno de los eventos más debatidos y enigmáticos del siglo XX. Según los registros históricos oficiales, el líder nazi se quitó la vida el 30 de abril de 1945 en su búnker en Berlín, junto a su esposa Eva Braun. Mientras el Tercer Reich se desmoronaba a su alrededor, este acto supuestamente fue el último intento de Hitler por evitar la humillación de ser capturado por las fuerzas aliadas que avanzaban inexorablemente hacia la capital alemana. Sin embargo, a lo largo de las décadas han surgido detalles inéditos y teorías alternativas que cuestionan esta versión de los hechos, creando un aura de misterio en torno a su muerte. Ya mismo te cuento todo, solamente debes darle like, suscribirte y activar la campanita y empezamos. En este video exploraremos lo que realmente ocurrió en los momentos finales de Hitler, examinando evidencias que podrían cambiar por completo la historia oficial. Si bien la versión más conocida sugiere que su suicidio fue un acto de desesperación, algunos investigadores, testigos y documentos desclasificados revelan información que podría reescribir el final de uno de los dictadores más infames de la historia. El relato oficial señala que Adolf Hitler y Eva Braun se encerraron en sus aposentos privados dentro del Führerbunker el 30 de abril. Hitler, temiendo la vergüenza de ser capturado y humillado públicamente, decidió tomar cianuro y dispararse en la cabeza mientras Braun lo acompañaba ingiriendo veneno. Poco después sus cuerpos fueron encontrados por los ayudantes de confianza de Hitler, quienes supuestamente incineraron los restos según las órdenes del Führer. Sin embargo, este relato tiene algunos puntos oscuros. En primer lugar, los informes sobre los cuerpos son confusos. Los soviéticos, que fueron los primeros en llegar al búnker, anunciaron haber encontrado restos quemados, pero nunca mostraron pruebas concluyentes al mundo. De hecho, Joseph Stalin sembró aún más dudas al insinuar que Hitler podría haber escapado. Los registros soviéticos sobre el hallazgo del cuerpo de Hitler estuvieron ocultos durante décadas, lo que alimentó teorías sobre su posible fuga. Además, algunos de los testigos clave que supuestamente vieron el cuerpo de Hitler dieron testimonios contradictorios con el paso de los años. Estas declaraciones ambiguas han llevado a algunos historiadores a preguntarse si el líder nazi realmente se suicidó o si su muerte fue un montaje cuidadosamente planeado para permitirle escapar. Uno de los rumores más persistentes es que Hitler no murió en Berlín, sino que logró huir y vivir sus últimos días en Sudamérica, específicamente en Argentina. Esta teoría ha sido alimentada por la presencia de numerosos nazis de alto rango que encontraron refugio en ese país, así como en Brasil, Chile y Paraguay. Gracias a redes de simpatizantes nazis y a la falta de colaboración de algunos gobiernos locales con los aliados en la captura de estos criminales. Diversas investigaciones han señalado que es posible que Hitler, con la ayuda de sus fieles seguidores y usando documentos falsificados, haya sido capaz de escapar en un submarino U-Boat hacia Argentina. Incluso hay testimonios de personas que afirmaron haber visto a un hombre que se parecía a Hitler en pequeñas aldeas argentinas décadas después del final de la guerra. Los defensores de esta teoría también señalan la construcción de algunas viviendas en regiones remotas que, según ellos, habrían sido refugios para nazis fugitivos. Documentos desclasificados por el FBI han añadido combustible a esta especulación, revelando que las agencias de inteligencia occidentales seguían recibiendo informes sobre avistamientos de Hitler hasta bien entrados los años 50. Si bien la mayoría de estos informes no han sido confirmados, han servido para mantener viva la sospecha de que Hitler pudo haber eludido la justicia. Tú solamente regálame un like y dime qué opinas de todo esto, que ya mismo te sigo contando. Otro ángulo importante a considerar es la evidencia forense o la falta de ella. Tras la caída de Berlín, el ejército soviético afirmó haber recuperado los restos de Hitler, pero estos nunca fueron mostrados al público. Durante décadas, las potencias occidentales tuvieron que confiar en la palabra de los soviéticos para aceptar que Hitler había muerto. Sin embargo, en 2009, un equipo de arqueólogos estadounidenses realizó pruebas de ADN en un fragmento de cráneo que los rusos habían exhibido como el de Hitler, solo para descubrir que pertenecía a una mujer. Este hallazgo reavivó las dudas sobre si el cuerpo de Hitler fue realmente recuperado o si el fragmento de cráneo junto con otros restos pertenecía a otra persona. A lo largo de los años, otros restos atribuidos a Hitler han sido destruidos o desaparecido bajo circunstancias sospechosas, lo que impide a los científicos modernos realizar un análisis forense más profundo. Este vacío de pruebas definitivas ha dejado una puerta abierta para las teorías que cuestionan la autenticidad del suicidio. Los días previos a la muerte de Hitler también están envueltos en misterio. Según los testimonios de sus colaboradores más cercanos, el líder nazi pasó las últimas semanas encerrado en su búnker sin apenas contacto con el exterior. Su estado de ánimo fluctuaba entre la desesperación y la obstinación mientras sus generales intentaban convencerlo de que todo estaba perdido.
No obstante, hay algunos informes que sugieren que en secreto Hitler ya había estado planificando una posible salida. Por otro lado, algunos miembros del alto mando nazi como Martin Bormann, quien también desapareció tras la caída de Berlín, podrían haber colaborado en un plan para evacuar a Hitler a un lugar seguro. Los documentos revelan que varios altos mandos nazis realizaron movimientos sospechosos de grandes sumas de dinero y otros recursos hacia América Latina en los meses finales de la guerra, lo que podría haber sido parte de una operación de escape a gran escala. Aunque la forma en que Adolf Hitler murió sigue siendo un tema de fascinación, su impacto en la historia no está en su final, sino en las atrocidades que cometió durante su tiempo en el poder. La caída del Tercer Reich marcó el fin de una de las eras más oscuras de la humanidad, pero las secuelas de su régimen continúan moldeando el mundo moderno. Desde el Holocausto hasta la devastación de Europa, las cicatrices dejadas por la Segunda Guerra Mundial son profundas y la figura de Hitler sigue siendo un recordatorio del peligro que representa el extremismo. A pesar de los esfuerzos por erradicar las ideologías totalitarias, su sombra sigue viva en ciertos grupos y movimientos que distorsionan su legado para fines políticos. Para muchos, entender la verdad detrás de la muerte de Hitler no es solo un ejercicio histórico, sino una cuestión de justicia y memoria. Si el dictador nazi realmente logró escapar, se le habría negado el castigo que millones de víctimas de su régimen nunca vieron. Y aunque es improbable que alguna vez tengamos una respuesta definitiva sobre lo que sucedió en ese búnker en 1945, la búsqueda de la verdad continúa. Porque en la historia, incluso los detalles más pequeños pueden cambiar nuestra comprensión de los eventos. La muerte de Adolf Hitler sigue siendo un tema rodeado de interrogantes y teorías. Aunque la historia oficial apunta a un suicidio en su búnker, las pruebas forenses inconsistentes, los testimonios contradictorios y las teorías sobre su posible huida continúan alimentando el misterio. Mientras los historiadores buscan respuestas, lo cierto es que el legado de terror y destrucción que dejó atrás sigue siendo el capítulo más importante de su historia. Al final, sea cual sea la verdad de su muerte, lo que realmente importa es recordar las lecciones de su vida para evitar que la historia se repita. También es importante considerar que, aunque gran parte del enfoque ha sido la muerte de Hitler y las teorías que la rodean, un aspecto a menudo que se pasa por alto es el destino de los otros altos mandos nazis que podrían haber estado implicados en un plan de fuga. La desaparición de figuras clave como Martin Bormann y la red de apoyo nazi en países sudamericanos refuerza la posibilidad de que hubo planes premeditados para evitar la captura. Los documentos recientemente desclasificados por varios gobiernos sugieren que algunos de estos individuos lograron escapar a América Latina, donde continuaron viviendo en el anonimato durante décadas, manteniendo en la sombra parte de la verdad sobre el destino final de Hitler y sus aliados. Aunque la historia aún tiene incógnitas sin resolver, queda claro que su muerte sigue siendo un tema que nos obliga a reexaminar lo que creemos saber. Comparte este video con tus amigos y regresa pronto al canal, y aquí hablamos siempre de los misterios de tus artistas preferidos.